bienvenidos a Más de Ti por las pantallas de BioBio TV. Hoy tengo una gran invitada acá al lado, una actriz importante, reconocida, Blanca Levin. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal estás tú? Bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Que se dio ahí en un contexto bien relajado. En otra cosa cuando... Sí, nos encontramos. Nos encontramos. Sí. Blanca, cuéntanos, estabas en la radio, te viniste para acá. ¿En qué estás actualmente? Queremos saber. Trabajo en Radio Universo. Estoy a punto de empezar una temporada nueva de Hora 25 en NTV, que es como el único programa en televisión abierta que cubre arte y cultura. Estoy preparando algunas cosas como para el futuro. Ahora estás bien dedicada como al tema de las comunicaciones, bueno, ya hace algún tiempo. Preguntarte, en relación a tu carrera de actriz, ¿siempre quisiste ser actriz? Sí. ¿Cuándo ya tú notas que eso era lo tuyo? A los 9 años. Chiquitita. Sí, pero cuando tomé la decisión así como definitiva, como si realmente no me veo feliz haciendo ninguna otra cosa, de haber tenido como 15. ¿Y tus padres te apoyaron inmediatamente? Sí. O sea, sí. No es que me hayan apoyado, pero sí, de alguna manera había un fomento en mi casa como de desarrollar interés por cosas artísticas, y aunque después ya cuando postulé a la escuela de teatro mi papá me dice, mira, en realidad hubiera preferido que estudiara otra cosa. Mentira, o sea, él también alguna vez quiso ser actor y no pudo, qué sé yo. Así que, no sé. Se vio reflejado en ti. A lo mejor, no sé. Y cuando llegas a la televisión, ¿te acuerdas del primer personaje que realizas? Así como parte de un elenco estable de teleseries fue en Tic Tac en 1997. Antes había hecho cosas chicas, bolos, etc. Pero sí, fue Tic Tac. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia rara, o sea, obviamente había como 2 jóvenes actores que entrábamos por primera vez a hacer teleseries. Y claro, en el fondo yo me había esperado, porque me habían llamado antes para formar parte de otros elencos, otras teleseries, pero yo todavía estaba en la escuela y no me sentía preparada ni emocional ni profesionalmente para congelar, para hacer una teleserie, digamos, yo quería estar como bien instruida. Entonces es divertido porque en la primera teleserie uno siente que el personaje que uno le dan es súper fome, y sobre todo que era una teleserie donde la gente trabajaba mucho como una actuación que tenía que ver con el cómic, y a mí no me dejaban hacer nada de eso y encontraba que el personaje era una lata. Pero tiene que ver también con una soberbia como de juventud, de pensar que, oye, pasé por la universidad, tengo todas estas herramientas, cuando en realidad las verdaderas herramientas para hacer creaciones que puedan ser interesantes y todo, te las da el oficio, te las da la experiencia. Entonces, como experiencia, raya para la suma, súper buena, porque en el fondo me permitió como aprender de cómo desenvolverme en ese lugar, más que de desplegar una gran actuación y un gran personaje en esa primera experiencia. ¿Y después de eso decides quedarte en las teleseries? ¿Se van dando las cosas para seguir en televisión? Sí, porque necesitaba liquidez, me fui a la casa de mis papás, como apenas empecé a trabajar paralelamente en teleseries, también como conductora en Vía X ese año, y bueno, y también haciendo teatro, empecé como... Y yo ya en el último año de escuela había empezado como con las pegas que tenía a juntar cositas, ¿no? Para cuando me fuera de la casa. Entonces una vez que ya terminé la universidad fue como, bueno, ahora tengo como que empezar mi camino. Entonces sí, fue seguir en las teleseries durante todo ese tiempo fue una súper buena posibilidad para poder independizarme, que hoy día además cuesta muchísimo. Es como que yo tuve la oportunidad muy joven de poder hacer eso, que en general era muy difícil para mi generación, pero hoy día ya es casi imposible. O sea, nadie se va a vivir solo siquiera, ¿cachai? Se van como con amigos y pueden pasar hasta los 30 y tanto así. ¿Y de los roles que te han tocado, tienes alguno en particular que recuerdes más o que le tengas mayor cariño? Yo creo que coinciden mucho como con los que la gente valora más a través del tiempo y que el mismo público los ha ido resignificando. Que fueron, no sé, el personaje de la Tato en La Fiera o de Clarita Montes en Pampa Ilusión. Son personajes a los que yo les tengo particular cariño porque lo pasé muy bien haciéndolos, pero también la gente los quiere mucho. Cuando llega el rol protagónico en Lola, ¿cómo fue eso de interpretar ese personaje? Igual, yo creo que un poco complejo, ¿no? Sí, fue súper difícil. Yo me estaba cambiando como a Canal 13 y tenía la idea de que me iba a tocar un personaje como dentro del núcleo central de protagonistas de la teleserie, pero no sabía que iban a hacer una teleserie que se iba a llamar Lola y que yo interpretaba a Lola. Como que no. Eso primero era como una responsabilidad muy grande. Y por otro lado, claro, hay un género de películas, ¿no? De estos de un hombre en cuerpo mujer, y yo no sentía que tuviera como especial habilidad para la comedia, por ejemplo. En esa época, pese a que había hecho algunas cosas, bueno, uno siempre se siente una impostora en todo lo que hace, pero fue un trabajo difícil, pero también cuidado. O sea, yo trabajé
antes de que incluso estuviera el resto del elenco listo, con Fernando Gómez Rovira, que él trabajó ahí como coach de actores, estuvimos como preparando un poco físicamente cómo se movía este personaje, cómo iba a hablar este personaje, porque no querían que fuera así como machada, pero tampoco, o sea, tenía que tener ciertas sutilezas, ¿no? Como que evocaran en alguna parte a este personaje, Lalo Padilla. Así que fue un trabajo muy enriquecedor desde ese punto de vista y muy entretenido, desafiante, sí. Ahora, bueno, eso hablando de las teleseries, pero también has participado en teatro, en cine. De las tres áreas, ¿cuál es la que más te gusta o te acomoda o todo? Yo creo que sí. Es bonito cuando un actor puede efectivamente y tiene la posibilidad de pasar por todos los formatos, porque eso solo te enriquece para los otros, ¿no? Es como la tele te enseña cosas que te sirven después para otros formatos. El teatro, volver al teatro siempre te sirve para todo lo demás. Pero yo creo que lo que más me gusta siempre tiene que ver con el proyecto en el que uno esté, con cuánto te gusta ese proyecto, con cómo lo pasáis en ese proyecto, con distintas cosas más que con un formato. Ahora, ¿en cine tienes algo ahí pensado hacer o que pronto se vaya a estrenar alguna película? O sea, en enero se estrenó Patio de Chacales, que es una película que venía muy premiada en los festivales que se presentó antes de estrenarse, que está súper buena, así que ojalá cuando la suban a plataformas la gente que no alcanzó a verla en salas, que pueda acceder a ella, pues está súper potente. Y con el mismo director tenemos otro proyecto, pero ya para el 2026 vendría siendo el rodaje recién. Piensa tú que Patio de Chacales se estrenó ahora en enero de 2025, claro, pero filmamos en junio de 2022. O sea, los proyectos son largos, ¿no? Se toman tiempo, sí. ¿Y eso cómo lo compatibilizas, ponte tú, con tu rol de locución, de locutora ahora, también el rol de mamá, que lo decíamos? ¿Cómo vas compatibilizando eso? ¿Ha sido muy difícil o no? O sea, con una agenda muy organizada. Yo creo que siempre fui muy organizada con la agenda, pero el 2023 hice un montón de cosas. O sea, estaba haciendo Chile 50 en TVN, estaba haciendo la 25, estaba trabajando en radio, y además hice como 6 obras de teatro ese año. O sea, de repente estaba como ensayando 2 obras paralelamente y además estaba con funciones de una tercera. Entonces ese fue un año, el 2023 particularmente, como que exploté, ¿no? Después de un periodo bien largo en que había pasado por crianzas, lactancias y cosas donde había estado como mucho más lenta y me había costado recuperar el ruedo de cuando yo no era madre, digamos, y podía hacer toda esa cantidad de cosas. Entonces, desde el 2023, que empecé a mirar mi agenda y a cachar que yo pasaba todo el día arreglando mi agenda. Y decía, bueno, ¿y a qué hora estudio? ¿A qué hora investigo? Todo. Entonces, desde entonces que tengo un asistente que me ayuda con la organización de mi agenda. Pero eso es muy bueno, sí, porque así puedes ir tomando proyectos, viendo qué es lo que te acomoda. Exactamente. Lo decías ahí, bueno, ¿cómo fue eso de volver a criar, por así decirlo? Porque tenías un hijo más grande, tienen harta diferencia de edad, tu niña con tu hijo tienen menor. 7 años y medio, sí. ¿Cómo fue eso de volver y compatibilizar también con tu trabajo? Porque siempre has estado bien activa. Sí, bueno, en ese momento fue una decisión que implicó salirse del trabajo totalmente. O sea, yo me salí de varios trabajos para poder dedicarme 100% a una película que estaba preparando y la película se empezó a postergar y al final me quedé sin película, sin nada. Y recién embarazada, digamos. Entonces la gente me preguntaba, oye, ¿qué vas a estar haciendo en 3 meses más? Voy a estar embarazada. Ok, gracias. Y era como todo así. Y después, bueno, vino la crianza, después vino que nos fuimos a vivir fuera unos meses. Entonces, yo estaba muy poco en mi quehacer. Y ya en pandemia yo creo que eso hizo crisis, de alguna manera, porque como que yo ya no existía, el yo mío no existía como en mi estructura familiar, ¿no? De alguna manera. Y ahí de a poco empecé como a generar algunas cosas que yo sentía que me iban a permitir a futuro como poder contar con un material propio para poder hacer yo mis cosas, ¿no? Sobre todo en un momento en que no podíamos trabajar colaborativamente, presencialmente con más personas. O sea, ahí me puse a hacer como algunas cositas y yo creo que de todo eso que sembré durante el 2021, el 2022 fue un año difícil, que salieron un par de cosas y el 2023 vino así como... Que es donde tú haces... Estoy de vuelta, claro. Te decía, hice un poco de crisis, pero ¿en qué sentido? ¿Como de estrés con mucha cosa que estabas? No, al revés, como de no estar en mi quehacer. Como de no... No, pero cuando dices, en el 2023 tenía muchos proyectos, que es cuando ya tienes un asistente que te ve la agenda. Sí, sí. Claro, y ahí llegas como a esa crisis quizás... No, la crisis en pandemia. Esa crisis sí, de cuando ya como al que comienzo de la pandemia, como claro, exacto. Qué difícil, bueno, y todo el mundo se sintió súper... A todo el mundo le pasó, obvio.
No estoy inventando la rueda ni nada. Y después el hecho de reinventarse, ya dedicada al tema de la maternidad, el tema de la pandemia y volver a estar con tanto proyecto, porque como te decía, tú siempre has estado muy activa, eres una de las actrices que siempre ha estado en distintas cosas, no solamente relacionada a la actuación, sino también en la comunicación. ¿Te gusta eso? ¿Cómo llega el tema de las comunicaciones a ti? Llega, pero fundamentalmente como por intereses propios. O sea, yo nunca he tenido, pese a que he desarrollado una carrera ya desde muy joven como comunicadora o qué sé yo, nunca he tenido el interés como de hacer una carrera de conductora de televisión, por ejemplo. Pero sí, todas las cosas que he hecho en términos de conducción tienen que ver con otros intereses que yo sí tengo, como por ejemplo la música, como por ejemplo el cine. Yo siempre fui radioescucha, la radio me ha encantado desde muy niña, me quedaba escuchando. Antes no ponían música a las 24 horas, las transmisiones se acababan a las 12 de la noche y yo me quedaba hasta que se acababan las transmisiones y escuchaba todos los créditos, porque salían los créditos de las personas que trabajaban en la radio. Me sabía los nombres del director de la radio, el director de programación, así todo, del radiocontrolador y toda la cuestión. Entonces, justamente donde yo he estado en la conducción tiene que ver con cosas que a mí me gustan e intereses que yo he querido desarrollar aparte de mi actividad de actriz. Ahora, bueno, lo decíamos, siempre estás con cosas, pero en tu tiempo libre, ¿qué te gusta realizar? Es que es ridículo, porque me gusta hacer las mismas cosas, ver películas, ir al teatro, escuchar música, bueno, cocinar, eso vendría siendo más distinto. ¿Y eres buena para la cocina? Sí. ¿Cómo qué preparas en tu casa? Lo que no sea sé. tu fuerte. Es que lo que pasa es que, claro, cuando estoy como con harta pega, ¿no es cierto? Obviamente yo requiero de alguien que me ayude en la casa, entonces no cocino a cada rato todos los días. En pandemia sí, era como que hacía una cosa distinta, al almuerzo, a la comida, no nos repetíamos al día siguiente. Ah, pero muchas muy cosas, sí, como tratar de hacer cosas distintas y que fuera rico, ¿no? El espacio que nos encontrábamos en la casa, que fuera un momento grato, rico, etcétera. Pero en general la mayoría de las cosas que pruebo a hacer me quedan bien. Y bueno, todos los meses hago ñoqui, los días 29. Como una tradición. Sí, y lo hago desde hace 25 años, fíjate. Sí. Ya, es súper tradición. Sí. Oye, Blanca, si te llamaran, por ejemplo, de un programa de cocina, ¿aceptarías? No lo sé, yo creo que haría un poco una investigación, porque ahí esas cosas se viven con otro nivel de estrés y tienen esta fórmula medio reality que no sé si realmente me gustaría. Como la presión también. Claro, y por otro lado, también eso me quitaría tiempo de hacer otras cosas quizás. Ahora, si no tuviera quizás proyectos en carpeta y necesitara, no sé, juntar lucas para algo en particular. O sea, yo pienso, por ejemplo, en mi amigo Héctor Morales, que pasó por uno de estos programas, porque con eso estaba financiando un magíster en estética que estaba tomando. Entonces, va a campo, va a ser un mejor director después de eso, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que llegado el momento tendría que plantearme si sí o si no. Pero así, si me lo decís como hoy día, si me llaman, ¿haría eso? Yo creo que no. No. Hoy día. Pero no cielo. No se descarta. Y además que si cocinas bien... Sí, cocino bien. ¿Tu hijo está Gané una divina comida una vez. Ah, ¿viste? Sí. No, entonces estamos listos para algún programa de cocina. Bueno, y vamos a seguir hablando de comida exquisita, porque te quiero comentar que estamos en la pastelería Candel, ubicada acá en Elidoro Yáñez 2520, comuna de Providencia, que tienen unas cosas deliciosas. Así no es. solo tortas, porque son más de 40 años de tradición, no solo tortas, sino también almuerzos, si la gente quiere venir a tomar once, a disfrutar acá en la pastelería Candel. Están todos cordialmente invitados. Blanca, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos por las pantallas de Bio Bio TV conversando y sabiendo un poco más de ti, por supuesto. Muchas gracias. Estamos de regreso en Más de Ti por Bio Bio TV conversando con Blanca. Antes de ir a la pausa decíamos que eras buena para la cocina, así que ahí no descartabas ahí si es que más adelante te llaman. Todos los proyectos son bienvenidos. Será pensado, será evaluado. Oye, me decías, bueno, antes de en tu cotidiano, ¿qué te gustaba hacer en tu hobby? Era como lo mismo que hace actualmente. Pero ¿cuándo descansa Blanca? ¿Cuándo estás sin hacer nada, por ejemplo? ¿Cuándo estoy sin hacer nada? En realidad nunca estoy sin hacer nada, como que lo que uno puede asociar a no hacer nada es como cuando uno, no sé, anda medio desconcentrado y como procrastináis todo el rato, como mirando reels y cosas, eso es no hacer nada. Y eso lamentablemente ocurre muchas veces al día, ¿sí? Como que yo quisiera poder estar más concentrada en cosas y a veces eso me lo impide, o el mensaje, el WhatsApp que me entra, como que me cuesta un poco desconectarme de toda la cantidad de cosas que tengo que hacer cuando tengo que concentrarme en algo para poder avanzar.
Es difícil. ¿Te gustan las redes sociales? Sí, pero no todas. O sea, las que me sirven básicamente para promocionar las cosas que hago, mi trabajo, o las que me conectan con familiares y amigos, bueno, que es como la misma pero cuentas separadas. Pero por ejemplo yo hace mucho tiempo que no habito Twitter, ya no sé cómo mirarlo, ya como que no me muestra las cosas que yo seguía y como que me cansé de hace años atrás de Twitter. ¿Y eres activa? ¿Te gusta subir cosas? Bueno, tú decías relacionadas a lo que Instagram, sí. Ya, pero como de tu vida personal. No, ya, para mi vida laboral. personal tengo otra cuenta que solo comparto con familiares y amigos. Ah, perfecto. Qué bueno eso también de poder resguardar la imagen de tus hijos, por ejemplo, Sí. de cosas que son más íntimas, no Sí. solamente exponerlas. ¿Y algún libro que estés leyendo que te gustaría leer? ¿Algún libro que esté leyendo ahora? Bueno, me estaba leyendo hasta ayer El filatelista. Es un libro súper como... O sea, no quiero usar la palabra liviano porque no es liviano, porque tiene imágenes súper gore y es terrible, y es como de terror, suspenso, qué sé yo, pero se lee rápido, ¿no? Un libro liviano en ese sentido que para gente que a lo mejor ya pega mucho rato con un libro, como que leer este te puede motivar a dejarlo y vamos, y seguir con otro. Eso es lo más reciente que leí. Lo otro que estuve leyendo mucho en el verano fue poetas mujeres chilenas. Que tiene relación con tu proyecto. Exactamente, porque estaba haciendo la curatoría de qué es lo que íbamos a interpretar y a quiénes íbamos a homenajear. Y me puse como pie forzado a encontrar poemas de poetas chilenas muertas que hablaran sobre la muerte y la vida. Qué interesante. Sí, entonces ahí estuve buscando, leyendo harta poesía chilena de mujeres. Oye, decías que, bueno, este libro de terror, ¿te gusta el terror? Porque tú hiciste una película de terror. Sí, he hecho varias. Patio de Chacales también es como una película de terror psicológico. Pero en general, más que los géneros, a mí me gustan las películas buenas o malas. Y en cada género hay películas muy buenas y películas muy malas. Y toda la gama de grises que hay entre medio. Así que no sé si tengo un gusto especial por el género. Me gustan las cosas bien hechas. ¿Cómo encuentras que está actualmente el cine chileno, decía, bien variado, bien diverso? Sí, yo creo que hay muchas películas muy distintas. Es una pena que esté obligado como a competir con las grandes distribuidoras que traen Marvel y todas las otras películas porque no alcanzan a estar una semana en cartelera. Es súper difícil y no es porque el público no tenga interés, es que no se alcanza a enterar. Muchas cosas funcionan con el boca a boca y si en el fondo no hiciste cierta cantidad de número el primer fin de semana porque nadie se enteró, pese a haber tenido una campaña de difusión en redes sociales, chao. Entonces es complejo y hay muchos prejuicios también contra el cine chileno que circulan, ¿no? Como sale así un trailer de una película y al tiro en redes sociales y dicen, ¡ay, otra película de dictadura! Y como que si la gente supiera que solo el 13% de las películas que se han hecho en Chile hablan de dictadura. Y está bien que haya, si igual fue un evento traumático, pero también hay películas de otros periodos de nuestra historia, de otras temáticas, de un montón. Pero el prejuicio hace que muchos no vayan a buscar las otras. En ese aspecto tal vez falta más difusión, como decías tú, de explicar que no solamente se centra en esa temática. Sí, pero no solo es difusión, porque yo creo que hay gente que hace su trabajo y que hace difusión, que tiene que ver como con otro tipo de apoyos también, ¿no? Como que no es solo difusión, sino como de hacer que la gente en este país se sienta orgullosa de su cultura, no solo de sus cines, sino también de sus artistas, de sus poetas, de sus escritores, de sus músicos, de sus actores, de sus directores. Y eso no solamente se da porque haya buenas cosas, que hay un montón de cosas muy buenas, sino porque haya como un interés desde el Estado. Ni siquiera estoy diciendo un apoyo del Estado, de que financie, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que haya una cultura como de decir esto es importante y es bacán y puede mejorar tu vida, que básicamente es lo que hace el arte. Entonces, como que ese discurso no existe en nuestro país, es muy difícil. Entonces, mientras ese discurso no exista, es muy difícil que la gente se interese por algo que siente que no le va a aportar nada. ¿Cachai? Como que va a ir a perder el tiempo. Claro, o gastar plata. ¿Y cómo se puede revertir eso, Blanca, a tu juicio? Así, pues, creando un discurso así como, por ejemplo, yo me acuerdo en, no sé, a principios de los 2000 sería, o finalmente, que había como esta idea de crear una imagen país. Y que se logró, ¿no? Y chuta, el cine chileno se instaló afuera de los festivales y efectivamente hoy día tenemos un cine robusto, como te digo, diverso. Mucha premiación en el exterior. Pero acá la gente es muy difícil que vaya a consumirlo a la sala. Entonces ahora tenemos que hacer el trabajo de nuestra imagen, de nuestra autoimagen. Interna, ¿no? Exacto. Y eso no lo hacemos los artistas solos. Eso lo hace el Estado, lo hacen las empresas, lo hace, no sé.
Además que tú lo decías, Los comunicadores. el cine chileno está súper bien posicionado internacionalmente, o sea, premios a actores, a películas. Imagínate que también, bueno, un cortometraje, Historia de un oso, se ganó un Oscar, Una mujer fantástica también tiene un Oscar. Entonces, eso quiere decir que sí, efectivamente se está premiando mucho en el extranjero y acá lamentablemente se está viendo poco. Lo decíamos también, hemos conversado con otros actores que están muy poco tiempo en cartelera por lo mismo. Sí. No llenan la sala, inmediatamente las bajan. Tal vez ahí también quizás dejar un poco más de tiempo la Claro, el película. problema es que a las salas no les conviene económicamente. Además, cada vez va menos gente al cine. Si ahora una película que se estrena a las 2 semanas ya está en alguna plataforma, la gente de repente no tiene con quién dejar a los hijos, no puede salir de la casa, es mucho más cómodo, qué sé yo, ve todo en su casa. Entonces, si va menos gente al cine, mucha menos va a ir a ver las películas chilenas. Entonces, más que dejar las películas más tiempo, claro, debería haber, que hubo en algún momento una política de que una sala permanentemente tuviera, una película chilena. por ejemplo. ¿Podría ser una ley eso, Y que no? fuera, podría ser una ley, pues, podría, supongo. Bueno, hay tantas leyes que deberían cumplir. Tantas cosas que podrían ser ley. Oye, Blanca, volviendo al tema de las teleseries, si por ejemplo te llamaran a alguna producción, ¿la aceptarías? ¿Te gustaría volver a las teleseries? Sí, me encanta el trabajo en teleserie, me encuentro muy entretenido. Es muy rápido también, yo creo que es un entrenamiento para cualquier actor, como de moverse rápido de una emoción a otra, de una situación a otra. Muchas veces uno se queja, ¿no?, con el nivel de profundidad que uno querría, o incluso como, ¿no?, y actuando de una manera como media sobreactuada, no sé qué, pero cuando uno como que llega a entender el tipo de trabajo que uno está haciendo, cuál es el género y por qué las cosas son de determinada manera, puede ser súper disfrutable y puede ayudarte también, como te decía, en otros formatos después. Bueno, en relación a las teleseries, hace poco tiempo estuvo con nosotros Alfredo Castro, que hizo críticas bastante duras relacionadas a las teleseries. No sé si tú estás de acuerdo. Por ejemplo, tú también estuviste como en esa época de oro de TVN con La Fiera, que eran teleseries que hasta el día de hoy se recuerdan. Bueno, él decía que el tema de los guiones, está la baja calidad en temas de los guiones, las actuaciones. No sé si compartes un poco eso o crees que... O sea, yo creo que es lo que te decía antes, es un género en un lugar, que son los canales de televisión, que exhiben un tipo de contenido, que yo creo que cuando uno entiende por qué se actúa mal en las teleseries, porque muchas veces se actúa mal en las teleseries, o por qué las historias no tienen como más carne, ¿sí? Cuando uno entiende eso, uno decide si quiere jugar ese juego o no. Y es súper legítimo lo que dice Alfredo en ese sentido. Efectivamente, él aspira a ser personajes quizás donde haya más profundidad, donde sea un poquito más exigente con el espectador, donde el espectador se pueda hacer preguntas. Y eso es lo que todo artista quiere hacerse, yo también. Pero eso lo encuentro en otros lugares, lo encuentro en el teatro, lo encuentro en el cine. Y claro, un actor como Alfredo Castro, a la edad que tiene y con el éxito que ha tenido, puede darse el lujo de decir, solo voy a hacer teatro y cine, porque en realidad esto es lo que me llena el corazón y el alma. Pero no todos los actores tienen esa posibilidad, pues. Entonces yo creo que también, mira, el actor y la actriz es un animal con una gran capacidad de adaptación. Y yo creo que ahí radica lo que uno puede hacer en distintos formatos y en distintos géneros y lo que uno está dispuesto a hacer y a dar de sí mismo, porque finalmente lo que nosotros hacemos es exponernos a nosotros mismos. Creamos personajes ficticios con un montón de cosas, podemos ser más camaleónicos, menos camaleónicos, actuar de nosotros mismos todo el rato, pero siempre estamos nosotros expuestos en eso. Entonces, está súper bien que uno elija qué es lo que quiere hacer. ¿Dónde quiere estar, actuar? Pero también somos seres humanos que tenemos que pagar cuentas, que tenemos que mandar niños al colegio, que a veces tiene que pagar la universidad, que a veces tiene que hacer esto y lo otro. Entonces también es legítimo tomar caminos que si más encima podéis vivir de la actuación, que ya es un privilegio increíble, todo bien, ¿cachai? Darte ese gusto. Exacto. Blanca, mira, antes de continuar esta entrevista tenemos un regalo para ti, que ya va a aparecer acá en pantalla. Me encantan los regalos. Que es de Love 37 con su marca Bebecos, que te traen estos regalos para que tú los veas para el cuidado de tu cabello. Ellos son especialistas en productos profesionales relacionados, por supuesto, para el cabello de los hombres y también de las mujeres para que tengan un cuidado especial. Ah, pero son muchas cosas. Sí, y quiero que lo muestres acá porque la marca pensó especialmente en ti. Dijimos, viene nuestra invitada Blanca Levín y esto es especialmente dedicado a ti, para que puedas cuidar bien tu cabello, para las actuaciones que tengas ahí en cine, en televisión, para todo. Oye, me encanta, voy a tener que ponerme los anteojos después para ver el detalle de cada No, para saber qué es qué.
Blanca, además te iba a comentar algo súper importante Dígame. de la marca Bebecos, Sí. es que ellos no testean en animales, que es algo que Genial. hoy en día se valora Eso a demasiado. mí me importa mucho. Sí. Así que más te va a gustar el Genial. producto. Bueno, y ese era nuestro regalo de Bebecos para que cuides tu cabello. Muchas gracias. Bueno, te quería preguntar, ¿qué te gustaría realizar en el corto plazo? ¿Qué me gustaría realizar en el corto plazo? Bueno, cosas que voy a hacer en el corto plazo. Voy a publicar un libro de cuentos espero que este semestre. Está en proceso de edición, entonces depende de cuánto nos demoremos con el editor en juntarnos y trabajar, pero la idea es publicar por ahí por mayo, junio. Es un libro, son poquitos cuentos que desarrollé como en los últimos años y se llama La casa por la ventana. Mira qué interesante. Sí. ¿Cómo te inspiraste en esos cuentos? ¿Cómo me inspiré? Bueno, Cosas con la cotidianas. necesidad de buscar un canal de expresión cuando no lo tenía en otras cosas. Siempre me gustó escribir. Escribí mucho tiempo columnas de opinión, de actualidad, como en la revista El Periodista, estuve como 8 años. Pero ficción es algo que no escribía desde casi que estaba en el colegio. Eso. Oye, yo te escucho y tienes yo estoy como con una actriz, una periodista, porque también estás como en las comunicaciones, animadora que decías ahí, que también te gusta harto la animación, y ahora escritora. Sí, qué loco. Me siento súper, o sea, encuentro que es muy bacán poder desarrollar distintos intereses a lo largo de tu vida. Ah, bueno, y voy a hacer teatro también en el segundo semestre. Viste, ahí vuelve la actriz. Sí, vuelve la actriz. Voy a estar en el Teatro La Católica haciendo Las Tres Hermanas de Chejo, pero bajo la dirección de Ángelo Solari. Y lo interesante es que él, sus dramaturgias, porque él escribe y dirige sus propias obras, sus dramaturgias son como pautas musicales. O sea, él escribe musicalmente la voz hablada Qué difícil. con sus textos. Qué difícil. Entonces yo, la verdad, no tengo idea cómo van a ser estas tres hermanas, pero estoy súper expectante de ese trabajo que sin duda, a mí por lo menos, va a ser súper novedoso y un desafío interesante en el teatro. Bueno, ahí dejamos entonces a todos invitados a que puedan disfrutar, y por supuesto las fechas yo creo que van a aparecer a través de tus redes sociales. Vamos a estrenar en octubre, sí. En octubre. Siempre en mis redes sociales, pero sí, eso va a ser como a mediados de octubre el estreno. Bueno, mucho éxito en Muchas todo, gracias. en el cuento, en estos lanzamientos de cuento y también en la obra. Blanca, muchas gracias por venir, por darte el tiempo, en esta Gracias agenda a tan ti. ocupada. Siempre estás haciendo algo, pero ahora viniste a disfrutar con nosotros y a conversar. Así que muchas gracias. Muchas gracias Y a a ti. ustedes los dejamos invitados a un próximo capítulo de Más de Ti por las pantallas de Bio Bio TV. Que esté muy bien. Chao.